Buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Le voy a pedirle favor, primero que todo, ¿verdad? Todo aquel que tenga uno de estos aparatitos, por favor, ponerlo en silencio para que podamos mantener la concentración en este tema. También le iba a exhortar a que todo aquel que así pudiera, nos moviéramos lo más al frente posible y si es posible también hacia el centro, porque muchas veces con el eco tiende a perderse un poco lo que se habla. Así que para beneficio de todos, todo aquel que pueda, si se puede mover hacia los bancos principales, se le va a agradecer para que, repito, ¿verdad?, podamos sacar el provecho máximo del mismo y no perdamos lo que se pudiera decir con el eco que muchas veces se da en el templo. Con eso dicho, en lo que van moviéndose hacia el frente, también aprovecho a exhortar a que por favor su mirada no la pongan en mí, porque yo simplemente soy el recurso de esta noche. Aquí el protagonista es Cristo Jesús, que es quien ha de obrar conforme a como tú y yo así le permitamos. Amén. Dicho esto, aprovecho también para recalcar que para evitar que el tema sea un monólogo, pues van a ver que de alguna manera u otra voy a buscar que interactuemos a través del tema, que el mismo va a abarcar lo que es el aspecto cultural, el aspecto histórico y el aspecto religioso en torno a todo lo que es el tema de Halloween. Si entienden que podemos comenzar, pues ustedes me dicen, alce la mano si están listos para que arranquemos. Perfecto. Lo primero a tener en cuenta cuando hablamos del tema de Halloween es que nosotros, todos los que somos padres, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en el aspecto de cuando queremos que nuestros niños compartan sanamente. Porque muchas veces, por el desconocimiento, exponemos a nuestros hijos a un peligro enorme, ya sea físico o ya sea espiritual. Y eso es algo que vamos a poder entender a través del tema que se va a estar dando en esta noche, el cual, como acabo de decir, vamos a compartir información desde el aspecto histórico, pero también vamos a estar añadiendo pasajes bíblicos, lo cual nos van a dejar ver qué dice el Señor a través de su palabra sobre este tipo de prácticas. Y no solo eso, también la Iglesia como madre y maestra a través del catecismo que nos enseña para que nosotros, los fieles aquí reunidos, podamos sacar el provecho máximo. La información que yo voy a estar brindando, aquel que tenga lápiz y papel la puede anotar, para que así en su hogar haga la asignación de profundizar en la misma y que no diga eso es el que está hablando ahí su propia opinión, sino que vean que verdaderamente es algo que tiene el sentido histórico y que ya la Iglesia se ha pronunciado. Ahora bien, lo primero que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de el Halloween es, como dijo el padre de entrada, y es lo que son las raíces paganas del Halloween. Y muchas veces nosotros escuchamos esa palabra pagano y a veces ni siquiera sabemos qué significa. Por lo cual voy a aprovechar a acudir a lo que es el diccionario de la Real Academia Española, que es quienes están a cargo de dictar lo que enseña nuestro lenguaje. Y dice la Real Academia Española referente a la palabra pagano, que un pagano se le dice a los idólatras y a los politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos. También se le conoce como paganos a todo infiel
no bautizados. Sin embargo, aunque tenemos esta definición, el enfoque mayoritario de lo que es el término pagano que aplica a las raíces de esta fiesta, lo vamos a enfocar en lo de los idólatras y politeístas, especialmente de las civilizaciones antiguas. Con eso dicho, ¿por qué el Halloween tiene raíces paganas? ¿Porque lo digo yo? No. Sencillamente ya desde el siglo VI antes de Cristo, escuchen bien, siglo VI antes de Cristo, ya los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta de Samhain o la Samón. También algunos le dicen Samahain. Al final de cuentas, ¿qué era esta fiesta? Esta fiesta era la fiesta de el dios Sol. Y la misma comenzaba específicamente la noche del 31 de octubre. ¿Y por qué específicamente la fiesta comenzaba en esa fecha? Conforme a la cultura de los celtas. Acuérdense que no estamos hablando de nuestra cultura, estamos hablando de la cultura de los celtas. ¿Por qué específicamente en esa fecha era tan importante para ellos esta fiesta? Lo que sucede es que específicamente para esa fecha, el colorido de los campos y el calor del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuridad. Para aquellos países donde las épocas del año son tangentes, sabemos que es el otoño, donde caen las hojas, donde los árboles se secan, donde comienzan las temperaturas frías. Pues los celtas, ante esta realidad que ocurría, como eran una sociedad pagana, politeísta, que tenían unas ideas distintas a nuestra cultura, ellos esto lo veían de un modo, vamos a decir, espiritual. Y ellos creían firmemente, o sea, dentro de su cultura y su creencia religiosa, ellos creían que en aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y de terror. Ya comenzamos a ver de entrada que esta cultura era una cultura que también tenía supersticiones. Tenían también supersticiones, además de ser politeístas. Politeístas que creen en muchos dioses, por si acaso. Entonces, según esta creencia o esta superstición que ellos tenían, ellos pensaban que la separación entre los muertos y los vivos, de alguna manera, quedaba disuelta esa noche. Y que todos estaban, como dice el refrán, juntos pero no revueltos. ¿Qué sucede? Según ellos, en esa noche ya había una comunicación directa entre los muertos y los vivos. Y, según la tradición celta, las almas de algunos difuntos eran atrapadas en animales, en los animales o en monstruos que salían, y ellos lo que hacían era que para apaciguar eso o para tratar de escapar de esas almas que querían hacerle daños, ellos lo que hacían era que ofrecían a los dioses, porque recuerden y repito, eran una cultura politeísta. Ellos, para librarse de esos ataques, ellos ofrecían a sus dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. Y esto está redactado históricamente. Esto no es un invento que yo estoy haciendo, ni que lo estoy compartiendo para meter miedo. Esto es algo que es parte de su cultura. Y como parte de su cultura y de sus creencias religiosas, ellos llevaban a cabo este tipo de actos basándose en esa superstición que ellos tenían. ¿Qué sucede? Que aquellos desafortunados, ¿verdad?, que también creían en espíritus malignos, ellos pensaban que esos espíritus malignos, los fantasmas y que otros monstruos salían libremente
para aterrorizar a los hombres. ¿Qué sucede dentro de ese pensamiento que ellos tenían? Que ellos, para aplacarlos, en otra palabra, para hacerle frente a esos monstruos, a esos espíritus y a todos esos fantasmas que salían esa noche, según su creencia, ellos lo que hacían era que preparaban grandes hogueras, como para espantar la cosa. Pero no solamente eso, sino que también estas hogueras entonces dieron paso en que venían ya de orígenes de rituales sagrados a la fiesta del sol. O sea, con esas fogatas ellos estaban clamando la protección de uno de los tantos dioses, que era el dios del sol, el cual ellos entendían que los estaban protegiendo. Otra forma de la que ellos entendían que evitaban ese acoso de esos espíritus malignos, de esos fantasmas, de esos monstruos, era vestirse de personajes macabros y le preparaban alimentos. Entonces, si vamos viendo ya ese trasfondo histórico, podemos ir teniendo una idea. Supuestamente fantasmas, monstruos, animales poseídos, que para espantarlos había que prender fogatas, había que dejarle alimentos. Estas cosas ya nos van dejando ver puntos o pinceladas de lo que actualmente se vive con esta fiesta del Halloween. Ellos también montaban escenografías bien macabras, así cosas terroríficas en sus hogares, y incluso se disfrazaban también de monstruos y fantasmas y cosas así, para ellos asemejarse a esos monstruos y que cuando esos monstruos los vieran a ellos, pasaran de largo. Entonces ellos entendían en su creencia que esos monstruos que supuestamente salían, si los veían a ellos disfrazados de monstruos, fantasmas, brujas, lo que fuera, y que veían esas hogueras y esos escenarios sangrientos y macabros en sus casas, iban a pensar que eran de los de ellos. Era una manera de camuflarse o camuflajearse, como dicen por ahí. Ellos, en su creencia, se estaban camuflajeando para pasar como uno de esos espíritus, como uno de esos fantasmas, como uno de esos monstruos. Ahora bien, ¿qué sucede? Claramente cuando nosotros que estamos en esta cultura y ya tenemos un conocimiento mayor de lo que es el aspecto espiritual y religioso, sabemos que estas personas, al no conocer al verdadero Dios, estas personas pues iban a vivir aterrorizados. Otra cosa más, estas personas de alguna forma buscaban desahogar su miedo dándole expresión en toda clase a cosas de aspecto fantasioso, porque es la realidad. Y lo lamentable de todo esto es que todo lo feo, todo lo monstruoso y todo lo amenazante que se puede imaginar en estas figuras de animales y de monstruos y de fantasmas y de brujas, era lo que ellos le daban rienda suelta en este tipo de épocas. Ahora bien, hago un paréntesis aquí antes de proseguir. Sabemos que el maligno, que el Señor lo reprenda, siempre ha sido un imitador burlesco de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y nosotros sabemos que en la fecha del 31 de octubre, lo que la iglesia siempre ha celebrado es la víspera de todos los santos. Mira qué cosa, la iglesia celebra todas esas personas que lograron lo que Dios nos exhorta en su palabra. Dios nos dice, sean santos, pues yo soy santo. Un llamado que tenemos todos los bautizados, la cual se celebra ese día, el 31 de octubre. ¿Y qué hace el enemigo? Que el Señor lo reprenda. Ese día específicamente le dice a la gente, no, que los espíritus salen y se meten con las personas. Oye, le pregunto yo aquí, ¿a cuánto no le suena eso de que supuestamente salen a compartir con nosotros ese día los muertos con los vivos? ¿A cuántos les suena eso con la película Coco? Levánteme la mano. ¿Quién aquí vio la película Coco? ¿Verdad? Que supuestamente los muertos salen a compartir con los vivos y todas esas cosas. ¿Se han percatado, verdad que sí? Por cierto,
yo sé que el mensaje es muy bonito, que las personas no mueren cuando fallecen, sino cuando las personas la olvidan. Yo entiendo perfectamente el mensaje, pero cuando ustedes vienen a ver, te infiltran este tipo de creencias. Y cuando venimos a ver, no estamos tan lejos de lo que ya se practicaba o se creía 6 siglos antes de Cristo. O sea, si estamos en el 2022 y son 6 siglos antes, son 2600 años que ya se están teniendo este tipo de creencias. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es que esto va llegando hacia acá? Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando se mezclan estas creencias con el cristianismo. Ahora entramos a la era cristiana, ahora que viene lo bueno, porque resulta ser que cuando los pueblos celtas se cristianizaron, lamentablemente, como se ha dado en muchos casos, cuando se convierten muchas religiones paganas al cristianismo, no todos renuncian a las costumbres antiguas. Muchos, lamentablemente, mantenían sus creencias y sus prácticas. ¿Y qué hacían? Sencillo, como dicen por ahí, mezclan la gimnasia con la magnesia. Y lamentablemente se aprovechaban de la coincidencia entre fechas de lo que celebraba la iglesia para continuar haciendo sus prácticas antiguas. Supuestamente eran cristianos, pero en verdad estaban mezclando religiones. Sincretismo religioso lo que significa es eso, es una mezcla de religiones. Y para que vean que nosotros en el 2022 no estamos tan lejos de esa época, miren tan sencillo, los santeros. Aquí, cuando Puerto Rico se evangelizó en el siglo XVI, ¿qué sucedió? Los africanos que tenían su religión yoruba o locumí, que se convierten al cristianismo, toman las figuras de los santos católicos, pero abajo que tenían los altares de los orichas y de sus dioses paganos y de las 7 potencias. Lamentablemente no estaban abandonando sus prácticas, sino que estaban mezclándolas. Por eso es que no es de extrañarse que en el 2022 vemos personas que son católicos, vienen, se meten 3 puños en el pecho, comulgan y todo, y después van allá y le hacen el trabajito al otro, le hacen el jeboque, porque ellos practican magia blanca. Eso no es nada malo, dicen ellos. Están haciendo un jeboque para que no le hagan cosas malas. Y por ahí pegan, no, vamos a hacerle un despojo. Y búscate allá el agua de azahar. Y siguen por ahí. No estamos muy lejos de esa superstición. O no vayamos tan lejos. Levanten la mano, ¿quién aquí cuando chiquito no le pusieron o una manita de azabache o una pata conejo para espantar el mal de ojo? Es que de alguna manera a todos nos pasó. Nos ponían una manita de azabache o una pata conejo para espantar el mal de ojo. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos tan lejos, no tenemos que irnos 6 siglos antes de Cristo, ni siquiera a los principios del cristianismo. Es que en el 2022 lamentablemente todavía eso se da. Nuestros abuelitos lamentablemente eran los seres más supersticiosos del mundo. Y tú veas que si en la noche de San Juan, en vez de prepararse para la fiesta de San Juan Bautista, que si se tiraban 7 veces para atrás, que si había que buscar un espejo con agua para ver quién era el amor de tu vida, o no vayas tan lejos. ¿Qué es lo que pasa siempre en despedida de año? Cuando llega despedida de año, que tienes que tener un billete en la mano para que no te falten los chavos. Que si tienes que ponerte la ropa ya, que si color amarillo creo que es o algo así. Que si tienes que comerte 10 uvas. Somos los seres más supersticiosos del mundo. Lamentablemente estamos arrastrando con esas cosas. ¿Y qué sucede? Mire lo que nos dice la palabra de Dios con referencia a esto. Y esto se encuentra, para que lo apunten y lo busquen en sus hogares, que no digan que soy yo que estoy inventando. Esto se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, específicamente en el versículo 19. Y repito, Deuteronomio 4:19. Y dice la palabra de Dios: no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Junto con eso, en paralelo, miren lo que nos habla el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, específicamente los versículos del 2 al 6.
Y repito de nuevo, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 2 al 6. Y nos dice la palabra de Dios: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole ira. Y esto, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, esto ya lo condena la palabra de Dios desde el antiguo pacto. Y vemos que lamentablemente estas culturas comenzaron a llevar a cabo este tipo de prácticas que lamentablemente hoy día vemos que se practican. Y vemos católicos, como dije, que son santeros, católicos que son espiritistas, católicos que son masones, que van y comulgan allá en Mayagüez y después cogen y le rompen el tímpano a Padre Wilson metiéndole con el mallete a la tumba allá de uno de los masones en plena plaza pública. Pero ellos dicen que están bien porque no se dan cuenta que están mezclando las religiones. Y entonces aquí es donde entra la importancia de que nosotros como cristianos conozcamos esta información, no solo por el hecho de conocerla, es por el hecho de crear conciencia y ayudar a los demás a crear conciencia referente a este tipo de temas. Prosigo con, ¿verdad?, lo que estaba hablando del aspecto del sincretismo religioso que hicieron estas personas, de la mezcla de la cultura celta con el cristianismo. ¿Qué pasó? Que lamentablemente, en vez de recordar a todos los santos y a los fieles difuntos, por la coincidencia de las fechas, como dije ahorita, se aprovechaban para continuar con sus antiguas prácticas. Ok, ¿qué sucede posteriormente? Que algunos inmigrantes irlandeses introdujeron este tipo de prácticas en los Estados Unidos cuando vinieron. Y sabemos que la nación americana es enorme y que tiene una influencia abismal a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que aquí entonces, cuando se trae todas estas prácticas en esta cultura, pues imagínate, los gringos, y no lo digo de aspecto, ¿sabe?, el término de manera negativa, sino es que así le llamamos a los norteamericanos, ¿verdad? Los estadounidenses, ¿qué hicieron? Añadieron diversos elementos también paganos, tomados de esos diferentes grupos de inmigrantes, hasta llegar a incluir lo que son las creencias de las brujas, los fantasmas, los duendes, Drácula, y cuanto monstruo ha habido por haber. Yo creo que aquí, ¿quién aquí vio la película Hotel Transilvania? Hotel Transilvania, que salía Drácula y que la hija se enamoró de un humano y todo ese drama. Se percataron que toda la película giraba en torno al Hotel Transilvania. ¿Y qué era el Hotel Transilvania? Un lugar para vacacionar de todos los monstruos, de los fantasmas, de los demonios, que Dios los reprenda. Y todos iban a vacacionar en el Hotel Transilvania. Y qué lindo cómo se mezclaban los humanos con los monstruos. Se percataban como en la película se promovía lo que era la unión entre los humanos y los monstruos, porque el amor tenía que prevalecer. De alguna manera u otra, este tipo de práctica errónea se adoptó, porque volvimos a lo mismo. Se trajo esto de que supuestamente los espíritus se estaban uniendo con los humanos y le añaden todo este tipo de personajes fantasiosos para darle ese
toque pintoresco, llamativo a los niños, que lamentablemente comienzan a contaminarlos a una muy temprana edad. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, podemos comprender de dónde es que vienen todas estas cosas, pero no hemos terminado aún. Ahora viene el aspecto de los niños, porque ya sabemos de dónde viene esto y cómo llega a nosotros. Ahora bien, los niños y los no tan niños, como ahorita hablaba con el padre, a veces algunos hasta de adolescentes nos tiramos la maniobra y salíamos a buscar dulce y chavo y lo que cogíamos era mangotinazos y palos. Pero bueno, yo creo que aquí todos o la mayoría, levante la mano quienes de alguna manera llegamos a celebrar el Halloween. Lo celebrábamos en nuestra ignorancia. Los niños y los no tan niños, como dije, ¿verdad? Tienden a ¿qué? A disfrazarse, ¿verdad que sí? Y tienden a hacer como una competencia de cuál es el disfraz más tenebroso. Y las decoraciones de la casa, a ver cuál es la más miedo que mete. ¿Qué sucede? Eso ya es una práctica que se estaba haciendo, estilo competencia. ¿Y qué pasa? Que iban con esta idea de ir a los hogares con esa famosa frase, ¿cómo es que dicen? Trick or treat, Halloween, dame chavo y no, man. Así que dicen. Y el trick or treat le decimos nosotros. Pero no es trick or treat, es que el jíbaro es la changa y lo dice así. Esto proviene de una expresión del inglés que es trick or treat. En otras palabras, los niños querían que se le hiciera algún truco, algo que los complaciera. En este caso, que se le dé dulce, que se le dé dinero. Y si no se le daba, había un trato. O sea, truco o trato. Y el trato no era el más amable. ¿Sabe? Se hacen bromas y se le hacen daños a la propiedad e incluso a las personas. Por lo menos en mis tiempos se le tiraba con huevo y barbasol. Alce la mano al que lo hizo, le hicieron eso. Mi gente, es la realidad. Yo creo que al que no le tiraron un huevazo en esta vida, no pasó por un 31 de octubre. Y el trick or treat, como decimos nosotros, lamentablemente nosotros no nos hemos percatado de algo. Ya las cosas no son como antes, mi gente. Ya eso de que, ay, es que pues son los nenes haciendo travesuras. Ya hoy día tú no sabes si viene y abre la puerta y lo que viene son unos pandilleros a quererte hacer daño en tu casa. O peor aún, las personas que ya están hastiados de esto vengan y le quieran hacer daño al que venga. ¿O ustedes no han visto un video que salió que ahora están dando dulces envenenados? ¿Han visto ese video? Alce la mano que ha visto ese video. Lo están compartiendo mucho por ahí. Están dándole dulces envenenados a los muchachos y lo estaban haciendo desde antes que llegara octubre. Dándole dulces envenenados a los muchachos. Entonces viene uno, ay no, que el nene salga inocentemente a entretenerse. Que le metan un dulce envenenado al nene tuyo. ¿Qué te vas a hacer? Estamos exponiéndolos a un daño físico, pero también a un daño espiritual. Y ese es el daño mayor que muchas veces nosotros no vemos. Porque lamentablemente, y quiero leer esta frase de un amigo psicólogo, él es católico practicante, y él decía, hoy mismo estábamos hablando de eso, y él decía esta frase que la voy a leer: el gran problema de hoy día es que se confunde mucho el ser un fanático religioso con ser una persona de convicciones firmes y profundas. En Ajos y Habichuela, si tú y yo que estamos aquí hablamos que esto del Halloween no es correcto celebrarlo, ¿qué es lo que dicen? Es que tú lo que eres un fanático religioso. Es que tú lo que pasa es que ves al demonio en todos lados, o sea, la reprenda. ¿A quién le han dicho eso aquí cuando tú le hablas que el Halloween es malo? Es que tú lo coges todo a pecho y estás exagerando. Eso no es nada malo. ¿Qué tiene de malo que un nene se ponga un disfrazito, vaya a buscar dulce? ¿Cuántos han escuchado ese argumento clásico, típico? O peor aún, porque me he topado con esto cuando hablo con personas adultas. Ay, si ustedes se visten de cristiano el año completo y nadie les dice nada, dejen que la gente se disfrace aunque sea un día. Por eso es que yo no voy a la iglesia con chojos hipócritas que hay ahí. Hermano, sepa que hay espacio siempre para uno más. Es bienvenido usted también. Así que esos argumentos se caen de la mata porque tú no puedes juzgar
por los errores de algunos, la realidad espiritual que aquí está sucediendo. Hemos compartido al momento un trasfondo histórico y cultural y religioso que podemos ver que, comparándonos con nosotros actualmente, no estamos tan lejos. Y cómo nosotros, de alguna manera u otra, somos partícipes de eso. Hasta de las trampas supersticiones. Y vuelvo y pongo otro ejemplo más. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, ay, gracias a Dios, todo me está saliendo bien? Toco madera por si acaso. Bendito. ¿Cuánto lo han hecho o cuánto han visto que la gente lo hace? Lo hacemos o lo hemos hecho, ¿verdad? Pues ya yo no lo hago. Pero, hermano, es que es fácil mirar, como yo le decía al padre ahorita, a veces miramos la paja de los ajenos, pero tenemos una clase de viga que tenemos que sacar nosotros también. Tenemos que empezar a dejar las supersticiones. Ay, que si yo no paso por debajo de una escalera, que no rompo un espejo porque me da 7 años mala suerte. Güey, que se me cruzó un gato negro por el frente. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a estar con esas cosas? Cuando el Señor ya nos habla en su santa palabra de todo esto. Miren, les voy a compartir aquí otro detalle más. Cuando hablamos de todo este aspecto del lugar que se le corresponde a Dios y no a otros dioses y no a estas creencias erróneas, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 2084, nos habla sobre el primer mandamiento en general de amar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Y específicamente en el numeral 2085 me gusta que dice lo siguiente: el Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 19, los versículos 16 al 25. Prosigue diciendo que la revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis 1:26. En arroz y habichuela, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios se les reveló al pueblo de Israel, dejando saber que Él era el único Dios soberano de todo, que no podemos adorar a dioses paganos, que Él no acepta idolatría, que es un Dios celoso. Entonces, estamos llamados, y la misma Iglesia lo dice, y vuelvo a recalco el numeral 2085 del Catecismo de la Iglesia Católica, a que el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas. Y si tú y yo con nuestro testimonio de vida, lo que estamos haciendo algo contrario a lo que ya Dios estableció, ¿qué coherencia de vida cristiana tenemos tú y yo? Tenemos que preguntarnos eso, porque con el ay bendito no vamos a resolver nada. Con el justificar o pasarnos el paño tibio no hacemos nada. Dice el Señor en su santa palabra que porque no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Entonces vuelvo y repito, no es un fanatismo religioso, sino que es tener una fe firme y una convicción real de lo que enseña la Iglesia como madre y maestra y de lo que tú y yo como bautizados estamos llamados a realizar. Esa vocación con nuestras obras humanas deben ser guiadas por el Espíritu Santo, deben ser conformes a esos mandatos que Dios le da a su pueblo, esos 10 mandamientos, esas obras de misericordia. Entonces, si tenemos este mes de octubre, que la Iglesia lo dedica al rosario y a las misiones, ¿por qué entonces irnos al lado de las tinieblas y hacer cosas que son de desagrado por el Señor? Son cosas que tenemos que preguntarnos y meditar cuando hablamos referente a este tema. Otro aspecto que se mezcla en todo esto del Halloween, la famosa calabaza. Yo creo que aquí todos, si no la mayoría, cuando llegaba el mes de octubre, en la escuela o en la casa llegábamos a cantar esta canción. El que se la sepa me puede acompañar en toda confianza. Decía:
Cuando llega el mes de octubre, corro al huerto de mi casa y busco con alegría 3 o 4 calabazas. Las separo, las arreglo, le saco las semillas, le hago unos ojos grandes y una boca que da risa. Mucho, mucho me divierto con todas mis calabazas y a todos mis amiguitos le invito a jugar en casa. ¿Cuántos nos cantamos esa canción cuando más niños? Mira que todavía me la sé como si fuese ayer, bendito sea Dios. Y no va a ir tan lejos, que en esta semana vi una religiosa que la puso en Facebook y por poco infarto. ¿He dicho el nombre yo? Bueno, siguiendo con el tema. Hermanos, esto de las calabazas, ¿de dónde viene? ¿Verdad? ¿Cómo una calabaza vino a tomar parte de esta cosa que no tiene que ver con los celtas ni con nadie? ¿De dónde surge esto? Esa es la pregunta, diría que el gobernador. Pero según una antigua leyenda, porque volvemos a lo mismo, acuérdense que estos son culturas que creen en muchas supersticiones y en leyendas ficticias. Había un hombre llamado Jack que era más malo que un buche de gas. Y obviamente, imagínate, era tan malo que no va a poder entrar en el cielo. Pero era tan malo que ni el diablo, que el Señor lo reprenda, lo quería en el infierno, imagínense. A ese nivel, de tantas cosas malas que le había hecho él al diablo, el Señor lo reprenda. En vez del diablo hacerle, él le había hecho trampas al diablo. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente tuvo que, según la leyenda, ¿verdad?, de estas culturas paganas, ese Jack, al morir, tuvo que permanecer como un alma en pena, vagando por el mundo. Ese término lo han escuchado mucho, ¿verdad? Entonces, dicen que esta persona que vagaba, ese alma en pena de Jack, se alumbraba con una linterna hecha con un vegetal. Lo ponía hueco, le metía carbón y se iluminaba con eso por las noches. Y por ahí iba atormentando a la gente. ¿Y qué hacían la gente para espantarlo? Buscaban en la casa, ponían vegetales así, huecos, y hacían sus propias lámparas como si lo mismo, como si fuesen parte de lo mismo que él hacía. Y así pretendían ahuyentar o librarse de Jack, el de la linterna. Jack O'Lantern, si lo decimos en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando esta creencia llega a Estados Unidos? Sabemos que en Estados Unidos, en otoño, se da mucho las calabazas, que incluso hay hasta competencia de la calabaza más grande, no sé si ustedes la han visto, una cosa bárbara. Pues, cuando llega esta creencia, en esta fecha, el vegetal por excelencia es eso. Si fuese en Puerto Rico sería la yuca, porque imagínate, acá sería la yuca o el cocollo, como así, que estaba el come cocollo por ahí antes también, ¿sabes? Pues allá agarraron la calabaza, que era lo que se daba por montones. Y entonces, ¿qué sucede? Que para producir ese efecto tenebroso, pues le hacían diseños y todas esas cosas para espantar a Jack de la linterna. Bendito, al nivel que llega la superstición, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con esto. Eso, lamentablemente, como podemos ver, pues se volvió parte también de la práctica. Y pues en la competencia de la calabaza, pues mientras más grande el vegetal, más grande la calabaza, pues más grande sería el susto que le daban ellos ya que el de la linterna, me imagino yo, no sé. Soy yo acá suponiendo. Retomando todo esto, cuando tú miras todo esto de que si la calabaza, que si los disfraces, que si todo este aspecto de la bruja, de los fantasmas, todo esto, cuando miramos a lo que dirige es a la superstición, al sincretismo religioso, a abrirle puertas al enemigo. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es que el hombre quite la mirada del Creador y lo ponga en la criatura. Y le tenemos más miedo al cuco, porque cuando chiquito, ¿a cuándo no le metieron miedo con el cuco? ¿Ah? Le tenemos más miedo a las cosas que no existen que a aquel que verdaderamente sí existe. Como dice el Señor en su palabra, no le teman al que hace daño al cuerpo, sino al que puede destruir el espíritu.
Y lamentablemente hemos perdido el santo temor de Dios. Le tenemos más miedo al diablo, que el Señor lo reprenda, que es un pejo amajado por el cuello, que a la ira de Dios. Y pretendemos hoy día, no juzgues, no ofendas, porque hoy día cuando tú dices estas verdades, estás juzgando u ofendiendo. Entonces, le tenemos miedo de ofender a todo el mundo, menos a Dios. Qué lindo. No ofendan a la gente, pero sí ofendan a Dios con estas porquerías. Porque eso es lo que es, eso es una porquería y punto. Lo que sucede es que nosotros no podemos entender que con el maldito mercadeo se nos ha lavado el cerebro. Empieza octubre y empiezan las ventas por ahí. Halloween Fest, la venta de Halloween. Y pegan por ahí para abajo al 2x1. Y el que no compra dulce, ese día compra dulce. Y el que no compra disfraces, ese día compra disfraces. Y hasta las uñitas se las hacen de Halloween. Las mujeres que son expertas haciéndose cosas así raras. Mi gente, tenemos que comenzar a crear conciencia. No podemos seguir jugando con el equipo contrario. Yo creo que ya es hora de que se detenga esto de estar haciéndonos un autogol y comenzar a jugar en el equipo ganador. Recordemos que si nosotros decimos ser cristianos, Jesucristo es el único victorioso sobre el mal y sobre la muerte. Ningún espíritu viene por aquí a dar vuelta y a pasear con nosotros. El único espíritu que está con nosotros es el Espíritu Santo desde el bautismo de nosotros. Y tenemos que tener claro que la cultura moderna, por más que se jacte y se quiera apartar de Dios, nosotros tenemos que levantarnos. Comencemos a retomar el crucifijo, el rosario, los signos del cristiano. Comencemos a usarlo de verdad y a mostrar esos signos visibles que nos distinguen. Dejen eso de las pinturas y de las vestimentas. Porque qué lamentable, porque el hecho no es, que sí, los disfraces, que lamentablemente cuando tú miras los disfraces, ¿qué son? Demonios, brujas, fantasmas. Si se pone un disfraz de un sacerdote o de una monja, es una monja enseñando todos los cueros o un cura en calzoncillo. Estilo stripper. Lamentablemente lo que hacen es burlarse de las cosas de Dios. Por eso la iglesia nos propone alternativas, como bien lo está haciendo nuestro párroco que está aquí en esta noche. Holy wins, lo sagrado triunfa. Ese 31, vista a su hijo de monja, vístalo de la Virgen María, vístalo de un santo, vístalo de un sacerdote bien vestido con sotana, con su hábito. ¿Quiere vestirlo? Vístalo de algo sagrado, para que la luz venza las tinieblas. Recuerden que como católicos nosotros profesamos que solo Jesucristo nos libra de la muerte. Como católicos sabemos que solo Él es la luz que brilla en la oscuridad a lo largo de los inviernos espirituales del hombre. Es el único que con el fuego del Espíritu Santo nos calienta en las noches más frías. Y solamente Dios es el que venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos seguir rindiéndole culto a la muerte, porque Cristo ya la venció hace 2000 años. Tenemos que hacerle culto a la luz del mundo, a la vida, a la resurrección, al camino, que es Cristo Jesús y Señor y Dios nuestro. Amén. Así que recuerden, hermanos, que solo Cristo es el que da sentido a la vida. Él es el vencedor sobre el horror con la cruz y con su resurrección. Y para ir culminando, les comparto este pasaje bíblico que al final de cuentas, si logramos captar, yo los dejo con esto porque al final de cuentas la decisión está en la mano de cada uno de nosotros. Y está tomado del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice, Josué 24, 15, que si no quieren servir a Dios, digan hoy mismo a quiénes servirán. Si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora viven. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que Dios los bendiga.